Buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, continuando con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, la cual está basada en el estudio de un conjunto de profecías y símbolos del Antiguo Testamento, que nos hablan acerca de nuestro Mesías, el Señor Jesús. El día de hoy vamos a desarrollar un hermoso tema, el cual tratará acerca de la vida y obras de nuestro Señor Jesús. Vida y obras que ya se hallaban descritas en las profecías del Antiguo Testamento y que nos describían las distintas actividades y experiencias que desarrollaría nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, lo cual nos demostraría en primer lugar la autoría divina de las Sagradas Escrituras, pero en segundo lugar nos mostraría primordialmente el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, por la humanidad. Pues el Señor Jesús, al venir a la tierra, no solamente tenía el propósito de lograr nuestra salvación, sino también el de dar a conocer a su Padre Celestial a la humanidad. Es por eso que en los distintos milagros y obras que realizaba el Señor Jesús, ya sea aliviando o curando a los que padecían hambre y enfermedades, nos mostraba el anhelo del Padre de que nosotros seamos felices. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus gratas bendiciones y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, la cual es una luz que nos alumbra en nuestro camino a la Canaán celestial. Te suplicamos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, para que nos guíe en este estudio y nos enseñe las lecciones que tú nos quieres dar, pues también queremos conocerte como aquel Dios de amor, de bondad, que está interesado en nuestra salvación. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título Su vida y obras, un título que resume la idea central del presente estudio, pues pretende mostrarnos algunas de las experiencias vividas por nuestro Señor Jesús, así como ciertas actividades y milagros que realizó. Y todo esto con el propósito final de darnos a conocer a nuestro bondadoso y amante Padre Celestial, a quien Cristo obedecía fielmente, así como también el mostrarnos las bondades de la santa ley de Dios, pues en la vida de Cristo se hizo notorio lo bueno que es la ley de Dios, ley que es santa, justa y buena, así como lo es Dios. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 203 del libro El deseado de todas las gentes, en donde Ellen White nos dice que cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance, pues abarcaba mucho más de lo que el acto mismo revelaba. Así fue, por ejemplo, en el caso del leproso, pues el Señor Jesús, al enviarlo a los sacerdotes para que confirmaran su curación, en realidad les estaba proporcionando un testimonio que estaba destinado a desarmar sus prejuicios contra él. Vemos aquí que es muy interesante la apreciación de la sierva del Señor, mostrándonos la amplitud o el alcance que tenían los milagros del Señor. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿A dónde llevaron José y María al niño Jesús para escapar del peligro inminente? Y entonces, ¿qué llamada recibieron para regresar a su casa una vez pasado el peligro? La Escritura nos dice que José y María llevaron al niño Jesús a Egipto para escapar del rey Herodes, quien buscaba al niño para matarlo, pues Herodes creía que el niño Jesús le arrebataría su reino terrenal. En Mateo 2:13 se nos dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que tomara al niño y a su madre y huyeran a Egipto, y que se quedaran allí hasta que se les avisara que regresen. Y José, despertando del sueño, tomó al niño y a María y huyeron a Egipto, escapando así del malvado rey Herodes. Herodes, al verse burlado,
desató en Belén una cruel matanza de niños menores de 2 años. Este fue un acto de extrema maldad, llevado a cabo por este sanguinario rey. Sin embargo, quien en realidad estaba detrás de todo esto era el ángel caído Satanás, quien utilizando a Herodes y sus ambiciones de poder, lo empleó para intentar destruir al niño Jesús, buscando impedir así que él pudiese llegar a cumplir su misión para la cual vino a la tierra, ya que esto significaría su derrota. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué llamada recibieron para regresar a su casa una vez pasado el peligro? Bien, tal como estaba escrito en Mateo 2:13, a José se le avisaría para que regresara de Egipto a su tierra. Y así ocurrió, pues otra vez el ángel del Señor se le presentó diciéndole que regresara a su tierra, pues Herodes había muerto y ya no había peligro. En este llamado hecho a José se cumpliría una antigua profecía escrita varios siglos atrás, la profecía de Oseas 11:1, que nos dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Así lo declaró el apóstol Mateo, y así quedó registrado en Mateo 2:15, diciendo que de Egipto llamé a mi hijo. Pues Dios envió a su ángel para decir a José que volviera con el niño Jesús y su madre a Israel. En realidad, muchas profecías del Antiguo Testamento nos relataban episodios de la vida del Señor Jesús, como en este caso. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo profetizan y describen las Escrituras el complot asesino llevado a cabo por Herodes para intentar destruir al santo niño? Y según ciertas cosas que dijo Jesús, ¿qué pensaba de los niños inocentes que fueron masacrados tan cruelmente? Bien, el cruel e infame acto del rey Herodes de mandar a matar a los inocentes niños de Belén, a todos los menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido de los magos de Oriente, estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento, con una anticipación de 6 siglos, describiéndose en la profecía tanto la muerte de los pequeños inocentes como el dolor que produciría en las madres la pérdida de sus hijos. Concretamente, en Jeremías 31:15 se nos dice: lamento y lloro amargo fue oído en Ramá, Raquel que se lamenta por sus hijos y no quería ser consolada porque éstos perecieron. Profecía que se cumplió en Belén, la ciudad donde nació el Hijo de Dios, cuando éste apenas tenía menos de 2 años de edad. Y así es como el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, aplica la profecía de Jeremías 31:15 a este terrible episodio, siendo Raquel una alusión a las madres de Belén que lloraban por la pérdida de sus inocentes hijos, que murieron víctimas de la cruel orden del infame rey Herodes, que buscaba al niño Jesús para matarlo, y al verse frustrado, mandó a matar a los inocentes bebés. Así está registrado en Mateo 2, versos 17 y 18. Tenemos también una subpregunta que nos dice: según ciertas cosas que dijo Jesús, ¿qué pensaba de los inocentes niños que fueron masacrados tan cruelmente? Bien, este cruel episodio ocurrido en Belén no quedaría ignorado, sino que permanecería en la mente del Señor. Por eso en una ocasión declaró: bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otro momento dijo a sus apóstoles que no querían permitir que los niños se acercaran a él, que no impidieran a los niños venir hacia él, pues de ellos era el reino de los cielos. Y estas declaraciones en realidad tenían un mayor alcance que el solo hecho de enunciar unas bienaventuranzas o de reprender a los apóstoles, pues abarcaba el consuelo a las madres de Belén por sus niños muertos debido a aquel terrible decreto del rey Herodes, un consuelo que las llenaría de esperanza, pues volverían a ver a sus pequeños hijos en la resurrección, siendo hechos herederos del reino de Dios. Y esto lo confirma la mensajera del Señor, al decirnos que en las palabras de reprensión a los discípulos, Dios estaba enviando a las madres de Belén unas palabras de esperanza o de fe para consolarlas, ya que lloraron como Raqueles por perder a sus pequeños hijos, pues ellas verían otra vez a sus hijos volviendo de la tierra del enemigo, es decir, de la tumba,
para reunirse otra vez con ellas en el día de la resurrección. Así está escrito en la página 359 del tomo 3 del libro Mensajes Selectos. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué relatan las profecías acerca del largo ayuno de Jesús en el desierto y cuál fue su condición física después de pasar por una prueba tan severa? Bien, el episodio del ayuno del Señor en el desierto por 40 días fue otra de las experiencias del Salvador que estaban profetizadas muchos siglos atrás en los escritos del Antiguo Testamento y descritas de manera asombrosa. Tenemos, por ejemplo, según el Salmo 109:24, la siguiente descripción: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Una declaración que habla explícitamente del ayuno del siervo de Dios, de un ayuno prolongado e intenso, tanto que el siervo del Señor se encuentra sumamente debilitado. También en el Salmo 102, versos 4 y 5, se describe este mismo ayuno de la siguiente manera: mi corazón fue herido y se secó como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Una declaración que describe el estado del siervo de Dios a causa del ayuno extremo, tanto que se olvida de comer el pan. Y todo esto nos revela cómo fue de intenso y extremo el ayuno de 40 días efectuado por nuestro Señor Jesús. Un ayuno que no solo buscaba darnos un ejemplo de abnegación, sino mostrarnos el esfuerzo y sacrificio del Señor para lograr la victoria sobre el pecado y así conseguir nuestra redención. De todas formas, vemos en todo esto que las profecías del Antiguo Testamento relataban con gran anticipación y exactitud ciertas experiencias que viviría el Mesías prometido, las cuales deberían ayudar a reconocerlo cuando Él viniese a su pueblo, de tal manera que fuese recibido y no hubiese excusa de que no pudieron reconocerlo. Y también para permitir a nosotros, al estudiarlas, a creer en la Biblia como un libro inspirado por Dios y en Cristo Jesús, a quien se describe en sus páginas como nuestro Salvador. En realidad, hermanos, debemos confiar en la Biblia, pues es un libro inspirado por Dios, y por tanto también lo son sus profecías, pues en ellas Dios nos informa anticipadamente lo que acontecerá en nuestro mundo, de tal manera que cuando estos eventos ocurran, estemos preparados y no nos cojan desprevenidos. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cuál fue su condición física después de pasar por una prueba tan severa? Bueno, como bien sabemos, nuestro Señor efectuó un ayuno de 40 días, un ayuno tan prolongado que evidentemente lo dejó sumamente debilitado, sobre todo físicamente, pero también mentalmente. Y a este estado físico y mental, la profecía lo describe como un estado de extrema debilidad. El Salmo 109, verso 24 nos dice, por ejemplo, que sus rodillas estaban tan debilitadas que no podían sostenerlo, y su carne estaba desfallecida. Es decir, que el Señor Jesús, luego de un ayuno tan prolongado, estaba prácticamente casi como muerto. Tenemos también el registro del Salmo 102, verso 4 que nos dice que su corazón quedó tan herido y seco como la hierba, que se olvidó de comer el pan. Y aquí el corazón es una alusión a la mente del Señor, pues tanto sería la debilidad en que se encontraba que su mente la sentía como herida, tanto que se olvidó de comer su pan. Entendemos entonces que esta fue una prueba extrema a la que se sometió el Señor para venir a ser nuestro Salvador, pues negándose a sí mismo, pudo llegar a tener un dominio sobre sí mismo, de tal manera que sus necesidades no le cegaran mentalmente, y toda esta prueba extrema se realizó por amor a nosotros. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál fue uno de los mejores atributos de Jesús que rara vez se encuentra entre los hombres? ¿Y cómo se comparan nuestras vidas con la suya? Bien, uno de los mejores atributos de nuestro Señor Jesús era su buena disposición a obedecer a Dios, el Padre Celestial, guardando todos sus consejos y sus mandamientos, pues Él permaneció obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz.
Así se señala en Filipenses 2:8. La obediencia era, pues, uno de los grandes atributos de nuestro Señor, junto con su amor por la humanidad. Esta cualidad del Señor constituye un ejemplo para nosotros, para aprender también a ser obedientes a nuestro Padre Celestial, como también a nuestros padres terrenales. Si seguimos el ejemplo del Señor, seguramente alcanzaremos a ser fieles hijos de Dios, tal como lo fueron Daniel o José, el hijo de Jacob. Pero nuestra obediencia debe ser una obediencia por amor, así como fue la obediencia de Cristo por su Padre Celestial. Esta maravillosa cualidad del Señor estaba profetizada ya desde la antigüedad. Por ejemplo, en Isaías 55 se nos dice de Cristo: el Señor Jehová me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me torné atrás. Queriendo decir con esto que el Mesías venidero se caracterizaría por permanecer obediente a Dios y a sus mandamientos, y que no daría marcha atrás en esta obediencia. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cómo se comparan nuestras vidas con la suya? Es decir, con la vida de Cristo. Bueno, aunque no podemos compararnos con el Señor, sí podemos seguir su ejemplo, tratando de imitarle, pues debemos buscar ser semejantes a Él, semejantes pero no iguales. Y este es el caso de la obediencia, una de las grandes cualidades del Señor, cualidad que constituye un ejemplo para nosotros. En realidad, hermanos, uno de los propósitos del Hijo de Dios aquí en la tierra era guardar los mandamientos del Señor. Es por eso que en el pasaje de Hebreos 10:7 se nos dice que el Señor vino a hacer la voluntad de su Padre y a guardar su santa ley, tal como se había escrito de él. Y esta era una obediencia por fe y por amor, lo cual permitió al Señor llegar a cumplir con su misión aquí en la tierra. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué dijo la profecía del salmista acerca del poder del Redentor sobre los elementos naturales? ¿Y qué efecto tuvieron los milagros de Jesús en quienes los presenciaron? Bien, el salmista, hablándonos del Mesías venidero, profetizó un asombroso episodio en donde se mostraría el poder del Salvador, episodio que fue descrito de la siguiente manera, según el Salmo 107, versos 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia, y él los libra de sus aflicciones, convierte la tormenta en calma, y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Y con esto el salmista estaba haciendo referencia a un asombroso episodio que quedaría registrado en el Nuevo Testamento, como la calma de la tormenta en el mar de Galilea, cuando el Señor Jesús ordenó al viento y a las olas del mar que cesaran su violento comportamiento, y el viento y el mar se serenaron, calmando asombrosamente su virulencia. Así quedó registrado en Lucas 8, versos 23 y 24. Y todo esto se dijo y escribió anticipadamente, para que el pueblo judío y los seguidores de Cristo pudieran reconocer en él al Mesías prometido en las Escrituras, y también nosotros mismos. Tenemos una subpregunta que dice: ¿qué efecto tuvieron los milagros de Jesús en quienes los presenciaron? Bien, de acuerdo al registro bíblico, aunque muchos en Israel presenciaron los milagros del Señor, no todos creyeron en él como el Mesías que había de venir a liberarlos, y solo fueron unos pocos los que le recibieron como el Mesías o como el Hijo de Dios. Y esto a pesar que las profecías describían anticipadamente y con tantos detalles al Mesías para reconocerlo, y así no tener excusa de decir que no lo vieron. Sin embargo, como lo señalamos, los judíos en su mayoría se negaron a recibir a Jesús como el Cristo predicho en el Antiguo Testamento. En San Juan 1:11 se nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muy triste y lamentable la decisión de los judíos de no reconocer al Señor Jesús como su Salvador, a pesar de ver tantas señales y milagros hechos ante sus ojos. Y esto que ocurrió en el pasado no debe repetirse en nosotros, pues debemos creer en la Biblia como un libro inspirado por Dios y en Cristo Jesús, a quien describen las páginas de la Biblia,
como el Salvador de la humanidad. Si creemos en el relato bíblico y también en el relato profético de la Biblia y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Redentor, entonces seguramente estaremos preparados para participar de los siguientes eventos proféticos que aún faltan cumplirse, pero que seguramente en muy breve tiempo se cumplirán ante nuestros ojos. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuál fue otro de los atributos más benditos y maravillosos del Salvador? Y todos los días antes de hablar, ¿qué buscaba de Dios? Bien, otro de los hermosos atributos de nuestro Señor Jesús fue su don de la enseñanza, pues explicaba las verdades eternas como ningún maestro terrenal lo pudiese hacer. Y no solo era pedagogía, didáctica o sabiduría lo que se notaba en las enseñanzas del Señor, sino que había en él aquel don tan especial que cautivaba y convencía a sus oyentes, y hacía tan sencillas de comprender las profundas verdades de la redención, tanto que hasta un niño las entendía. Era pues el Señor un maestro de maestros, una rara cualidad que muy pocos maestros pueden poseerla. Recordemos cómo en cierta ocasión, unos espías enviados por los fariseos regresaron diciendo: «Jamás nadie ha hablado así». Y esta maravillosa cualidad del Señor ya lo declaraban las profecías del Antiguo Testamento. Veamos por ejemplo en Isaías 50, verso 4, que nos dice, hablando del siervo de Dios: «El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para hablar en sazón palabra alcanzado», lo cual se confirmaba en Cristo Jesús. Y todo esto se dijo con mucha anticipación, para que cuando ocurriera se creyera en Jesús como el Redentor. Sin embargo, como ya lo hemos visto, los judíos no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, a pesar de ver en él cómo se cumplían las profecías. Tenemos también una subpregunta que dice: todos los días antes de hablar, ¿qué buscaba de Dios? Bien, nuestro Señor Jesús, como buen maestro que era, buscaba todos los días, antes de hablar con sus seguidores e instruirlos en la ciencia de la salvación, buscaba que su enseñanza glorificase a Dios, pues en esto consistía básicamente toda su misión, en dar a conocer a Dios el Padre Celestial, como un Dios amoroso, bondadoso y dispuesto a ayudarnos para vencer al pecado y así ser felices. En resumen, el Señor Jesús buscaba honrar a su Padre Celestial. Recordemos aquella cita que nos dice: «El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos». Y esto era notorio en las enseñanzas del Señor Jesús. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Entre los milagros que escribieron los profetas que realizaría el Hijo de Dios, ¿cuál fue especialmente prominente? Y después de haber sido bendecido por experiencias muy especiales, ¿cómo crees que se sintieron los beneficiarios? Bien, uno de los milagros especialmente prominentes que efectuó el Señor Jesús fue el curarle la vista a un ciego de nacimiento. Este relato está registrado en el capítulo 9 del libro de San Juan. Allí se describe cómo el Señor Jesús le devolvió la vista a este hombre, de tal manera que él terminó creyendo en Jesús como el Mesías y convirtiéndose en su discípulo. San Juan nos cuenta que el Señor untó los ojos del ciego con lodo y le ordenó que se lavara en el estanque de Siloé, y el ciego lo hizo así y regresó viendo. Esta curación que efectuó el Señor Jesús, así como muchas otras más, estaban ya descritas con anticipación en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 29:18 se nos dice que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Asimismo, en Isaías 35:5 se señala que los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Y justamente fue con el Señor Jesús que se cumplieron estos anuncios proféticos, pues el Señor devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, y los que eran paralíticos volvían a caminar. Y todos estos milagros que aliviaban el sufrimiento de la gente tenían como propósito principal el enseñar el anhelo de Dios de devolver la felicidad a los hombres, felicidad que estaba truncada,
por la existencia del pecado. Tenemos también una subpregunta que dice: después de haber sido bendecido por experiencias muy especiales, ¿cómo crees que se sintieron los beneficiarios? Bien, entendemos que aquellos que fueron beneficiarios de las atenciones del Señor se sintieron felices y dichosos por haber recibido las bendiciones de Cristo. En Isaías 35:6 se nos dice que entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Sí, ciertamente se sintieron muy dichosos aquellos que fueron aliviados por el Señor. Así lo relataba la profecía, y así seguramente se cumplió en aquellos que fueron curados por Cristo. Y en realidad, hermanos, el Señor Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, sino también vino a darnos a conocer al Padre Celestial a través de estos hermosos actos milagrosos que buscaban aliviar el sufrimiento de aquellos que lo padecían. Y al actuar así, Cristo nos mostraba el anhelo de Dios de que seamos felices. Felices tú y yo, conociendo al autor de nuestra salvación. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Que tengan un feliz sábado y que el Señor los guarde. Hasta pronto.